Y hoy reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú. Y con este canto, Señor, expresamos eso. Por eso, Señor, inunda nuestros pensamientos. Inunda, Señor amado, nuestra vida de tu presencia, para que con esa presencia embellezcas nuestros días, aún en los días difíciles, aún en medio de la adversidad. Queremos pedirte que tú puedas embellecernos, Señor, por medio de tu hermosa presencia. Esta tarde, Señor, queremos pedirte también que nos entregues tu palabra. Revélanos las escrituras, que tu Espíritu Santo, Señor, las haga viva en nuestros corazones. Añade a tu pueblo los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar y como de los que a través de la radio y las redes sociales siguen esta transmisión. Aquieta nuestros sentidos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está feliz, dele el mayor aplauso a nuestro Dios. Amén. ¿Está feliz de estar acá? Bueno, qué bien, hermano y hermana. Qué alegría, de verdad, encontrarnos una vez más. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y les invito a abrir la Biblia en el primer libro de la Escritura, el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 4, versículo número 6. Un pasaje conocido de la palabra de Dios, del que vamos a desprender importantes lecciones para nuestra vida. Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 7, dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Creo que medianamente, hermanos y hermanas, todos hemos sido testigos a través de la televisión o los medios tecnológicos que ahora tenemos a nuestro alcance, de muchos documentales, especialmente grabados en África, donde la vida silvestre es más evidente y donde se puede apreciar claramente la forma en la que las fieras normalmente acechan a sus víctimas y las capturan para devorarlas. Probablemente nosotros quizás hemos visto documentales de los reyes de la selva, como son los leones, que comienzan a agazaparse en medio de los pastizales para acercarse de manera sigilosa a sus víctimas, de las cuales echarán mano para devorarlos completamente. Creo que todos hemos visto alguna vez algún documental de ese tipo, ¿verdad, hermanos? Si de alguna manera hemos visto esos videos que son sorprendentes y son parte de la vida silvestre y de la vida natural, es interesante ahora lo que Dios le va a decir a Caín, porque utilizando la figura de una fiera que amenaza su vida, Dios ahora está advirtiendo a Caín que ahora se ha puesto en una posición de víctima frente a su depredador. Caín y Abel, hermanos, eran personas que estaban acostumbradas a la vida agreste, uno como labrador y otro como pastor de ovejas. No podemos dudar que
con frecuencia ellos tuvieron que enfrentar a las fieras del campo que intentaban devorar a los animales del rebaño. Seguramente más Abel estaba acostumbrado a proteger a sus ovejas de las fieras que acechaban, con quitarles quizás parte de su rebaño. Caín seguramente también, por dedicarse a la vida del campo, también fue testigo de ese tipo de cosas. Y es ahí, hermanos, donde a mí me resulta bastante interesante que de esta experiencia que para Caín y Abel era bastante común, Dios saca una analogía, es decir, una ilustración que le va a ayudar a Caín para que entienda la dinámica por la cual el pecado se puede hacer fuerte en su vida. De hecho, hermanos y hermanas, lo que dice el versículo número 6 es: el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? El Señor era testigo que Caín estaba muy molesto con su hermano, porque su ofrenda había sido aceptada por el Señor, en tanto que su ofrenda, la ofrenda de Caín, había sido rechazada. Eso había provocado un malestar en la vida de Caín, que con el tiempo se había suscitado en enojo. No solamente era un enojo, sino que la siguiente pregunta que el Señor le hace es: ¿por qué andas cabizbajo? Es decir, ¿por qué tu enojo te ha llevado a un punto donde la frustración te ha capturado y secuestrado por completo? El Señor le dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, Caín. Si tú aprendieras a vivir la vida de manera adecuada y de manera correcta, tu condición, tu estado de ánimo, no sería el que ahora tienes. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde el Señor, como les digo, utiliza la experiencia de la vida silvestre para hacer entrar en razón a este Caín que, apesadumbrado y molesto contra su hermano, está a punto de cometer el primer asesinato que se registra en la historia humana. El Señor le dice: pero si haces lo malo, es decir, si tú permites que lo que comenzó con una molestia se comience a transformar en un enojo, y ese enojo se transforme en resentimiento, y ese resentimiento se transforme en odio, y ese odio se transforme en ira, y esa ira en violencia, y esa violencia en asesinato, dice la Biblia, ese pecado te atrapará, Caín. Y por eso, hermanos y hermanas, dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, si permites que lo que comenzó con algo pequeño, como una fiera pequeña, comience a crecer y alimentarse de tu enojo, de tu resentimiento, de tu ira y de tu violencia, vea lo que dice: el pecado te acecha. Entonces el Señor está diciendo: si tú no aprendes a controlar esos sentimientos que se están gestando dentro de ti, el pecado te acecha. La palabra que ahí, hermanos y hermanas, se traduce como el pecado te acecha, y de hecho que la Reina Valera dice: el pecado está a la puerta, o el pecado yace a la puerta. La idea, hermanos y hermanas, que el Señor está utilizando en el hebreo, lo que quiere decir: el pecado está agazapando tu vida. Y usted sabe que la acción de agazapar es precisamente la posición que hacen las fieras cuando están a punto de atacar a su presa. Y
por eso es que yo le decía a usted al principio que si usted ha sido testigo de estos documentales como Discovery, Nat Geo, usted habrá visto cómo el león, por ejemplo, entre el pastizal se esconde sigilosamente, agazapa, es decir, se comienza a agazapar para que su víctima no se dé cuenta de la acción que este león está a punto de cometer. Y especialmente son las leonas realmente las que cazan. Pero algo que es interesante es que cuando la fiera comienza a agazapar para acercarse a su víctima, lo que el depredador ha hecho es que ha comenzado a estudiar a su posible víctima. Tal vez usted habrá visto también, hermanos, en estos documentales cuando, por ejemplo, la leona comienza a perseguir a sus víctimas después de que se escondió sigilosamente y comenzó a agazaparse, para luego, hermanos y hermanas, emprender con velocidad la búsqueda de su presa. Normalmente, si son ciervos a los que está acechando, usted sabe que andan en manada los ciervos, y los ciervos comienzan a correr cuando perciben la presencia de su depredador. Pero es interesante que el león enfoca su atención y su fuerza en aquel que ha escogido como víctima. El depredador busca a su víctima porque lo ha estudiado, ha comenzado a hacer un análisis de cuál de esos miembros de la manada está más susceptible para convertirse en su presa. Es decir, estimados hermanos y hermanas, que lo que el Señor le está diciendo a Caín es que el pecado que comenzó con un pequeño felino, vamos a tomar la idea de que fuese un león, lo que comenzó con un pequeño felino alimentado por las emociones de Caín, alimentado por el resentimiento, alimentado por el enojo, alimentado por la ira, alimentado por la amargura. Ahora ese felino se ha convertido en una fiera muy bien nutrida que está a punto de devorar a su víctima. Entonces el Señor está advirtiendo a Caín y le está diciendo: Caín, Caín, el pecado que comenzó como una pequeña fiera ahora se ha convertido en un animal salvaje que te comienza a rodear. Y por eso dice la Biblia: el pecado te acecha. Y vea lo que dice: como una fiera lista para atraparte. Aquello que comenzó con algo tan pequeño, ahora se ha convertido en un fuerte león, en una fiera feroz, con hambre y con deseos de destruir, que lentamente se ha comenzado a acercar a ti y tú no sospechas que está a punto de arrastrarte. Esto es interesante, porque todo aquel que escoge lo malo, comenzando por un sentimiento o una actitud que comienza en lo interno del corazón, se convierte en una presa segura de su depredador. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a permitirle a esa pequeña fiera inofensiva, la comenzamos a alimentar con sentimientos, emociones, acciones que estimulen su crecimiento, a la vuelta de un corto tiempo, esa fiera bien alimentada se convertirá en la bestia que nos va a acechar y que amenaza con destruir nuestra propia vida. Al pensar en esto, hermanos y hermanas, es interesante entonces pensar que dentro de nosotros
hay una fiera, hay una bestia que si nosotros no tenemos cuidado de ella, la podemos estar alimentando para que se haga fuerte, agazape contra nosotros, es decir, se acerque a nosotros y nos devore. El peor enemigo que usted tiene no es su suegra. El peor enemigo que usted tiene no es su vecino. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Si usted se ve en su espejo, ese es su peor enemigo. Dentro de usted hay un ser interior que, alimentado por malos sentimientos, que alimentado por actitudes, emociones que son nocivas para su relación con Dios, se pueden convertir en el corto plazo en una fiera que está dispuesto a devorarlo. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque entonces el éxito frente a esa bestia que nos rodea y que vive continuamente en nosotros va a depender de la fuerza y de la energía que nosotros le demos o le proporcionemos para que éste logre su cometido. Fíjese que esto es interesante. Contrario a los mitos populares que existen, los animales de caza no siempre atrapan a las víctimas que escogen. De hecho, hermanos, que en estos documentales los científicos han descubierto que los leones, por ejemplo, pierden a más del 50% de sus víctimas. Debido a esto, hermanos y hermanas, y debido a esto es que el cazador busca estrategias en contra de los animales débiles. Entonces, lo primero que hace el depredador, y en este caso los leones, es que comienzan a estudiar a sus víctimas, porque saben que en el momento en que vayan tras de ellos, no todos serán su suculento alimento al final de su casa. Por eso, hermanos y hermanas, es que nosotros debemos de entender que lo que hará el pecado en nosotros es estimular aquellas áreas que son débiles en nuestro carácter. En el caso de Caín, hermanos, lo que terminó en un asesinato solamente fue la consumación y el resultado de la suma de muchos sentimientos que se fueron acumulando y alimentando a la bestia que habitaba en el corazón de Caín. Por eso, nosotros como cristianos ahora entendemos que dentro de nosotros hay una lucha continua. Los cristianos, hermanos y hermanas, tenemos dos naturalezas. La naturaleza que hemos heredado de Adán, nuestro padre. Por eso es que a esa naturaleza se le llama la naturaleza adámica, o lo que nosotros llamamos la carne, el viejo hombre, que por naturaleza, dice la Biblia, está viciado y corrompido hacia el mal. Esa naturaleza inclinada hacia el mal siempre será atraída por las cosas negativas y malas. Pero cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en nosotros se produce lo que nosotros conocemos como el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermanos y hermanas? Si hemos nacido de nuevo, los cristianos experimentamos una lucha continua de dos naturalezas. La naturaleza carnal que se inclina a lo malo, que se inclina y se estimula
por las acciones negativas, los sentimientos negativos y la naturaleza espiritual que se estimula por el fruto del Espíritu, la acción de la palabra aplicada en nuestra vida. Pero va a depender de a quién usted decida alimentar. Lo que Dios le está diciendo a Caín es: Caín, ten cuidado, porque lo que comenzó en ti como un pequeño animalito inofensivo, como una molestia o un disgusto hacia tu hermano, ahora ese animalito se ha convertido en un feroz león que te acecha, en una fiera que está agazapando para que en el menor descuido pueda hacerte daño. Hermanos y hermanas, la vida cristiana es una vida de lucha continua. Todos los cristianos, a pesar de que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que es su morada dentro de nosotros, sabemos que tenemos una lucha diaria contra nosotros mismos. Todos los días seguimos experimentando tentaciones, atracción hacia el mal. ¿Cuántos nos hemos sentido tentados, hermanos? Creo que estamos rodeados de ángeles a esta hora. ¿Cuántos nos hemos sentido tentados, hermanos? No se avergüence, yo también me he sentido tentado al igual que usted. Porque hay dos naturalezas que pelean dentro de mí. Pero es ahí, hermanos y hermanas, donde se hace importante que nosotros aprendamos entonces a discernir a quién vamos a alimentar. Si a esa fiera que está chiquita, que puede ser pequeña y que se alimenta de malos deseos, de pensamientos equivocados, de emociones inadecuadas, inapropiadas, o si por el contrario aprendemos a dominar a esa fiera a través de la nueva vida que Cristo nos ha dado. Hace algún tiempo, un pastor, cuando yo escuché su historia, me impactó mucho. Un hombre de Dios, respaldado por Dios, usado por Dios, con un ministerio pujante. En una ocasión, durmiendo estaba, el Señor le reveló una visión. Y en esa visión, este pastor se encontraba en la cabeza de la mesa, a la cabecera de la mesa. Y alrededor de él habían otros consiervos. Y resulta ser que de repente a la habitación entra una pequeña mascotita. Era un perrito muy hermoso, según lo cuenta él en esa visión. Y dice que todos los pastores que estaban en esa mesa comenzaban a tocarle la cabecita al perrito. Perrito, 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 qué bonito perrito. Y venía el perrito y pasaba a otro, y ese otro pastor hacía lo mismo. Ay, qué lindo el perrito, qué gracioso el perrito. Y así fue pasando a cada uno de los integrantes de la mesa, cuenta él. Y dice que cuando llegó ese perrito donde estaba él hizo lo mismo y comenzó a decirle: perrito, perrito, qué bonito, qué hermoso perrito. Cuando en eso que le estaba tocando la cabeza, el bello perrito se transformó en una bestia que le estaba comiendo su mano. Y en el momento el pastor tuvo que decir: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y en eso despertó. Esa era una advertencia para él. Y eso lo cuenta él, de hecho, yo se lo escuché. Con el tiempo, eso que Dios le estaba revelando con anticipación se hizo realidad en su vida. Porque entonces el pecado comenzó a aparecer de la manera más inofensiva en su ministerio. Cuando él se comenzó a permitir ciertas licencias que él mismo hubiese censurado en otro de sus pastores, en otro de los hermanos de la iglesia.
A veces, hermanos y hermanas, el pecado tiene la característica de comenzar de la manera más inofensiva. Nosotros cometemos el error, hermanos, de juzgar las cosas sobre la base de las intenciones. Y muchas veces cuando hemos fracasado y hemos caído en la trampa del cazador, venimos a responder de la manera: es que esta no era mi intención, es que yo no le hablé con esta intención, es que yo no me dirigí a esta persona por esto, es que yo ni por cerca estaba pensando en esto. ¿Cuántos casos de adulterio no comenzaron, estimados hermanos y hermanas, con una palabra de cortejo o con una palabra de adulación o de halago que fue recibida? ¿Cuántos adulterios no comenzaron, hermanos y hermanas, por un mensaje? Quiero ver cómo está mi compañero, el que fue mi novio hace tiempo, quiero ver si lo encuentro en Facebook. Y aquello que comenzó con algo inofensivo se terminó convirtiendo en una desgracia. Si hay algo, hermanos y hermanas, que Dios quiere advertir a Caín a través de esto, es que Caín, no subestimes el pecado. El pecado tú lo puedes ver tierno, tú lo puedes ver delicado, tú puedes creer que no te hará daño, pero Caín, has permitido que aquello que comenzó con algo pequeño se comience a hacer fuerte dentro de ti. Estimados hermanos y hermanas, el peor error que nosotros como cristianos podemos cometer es subestimar el pecado. Lo que podemos, hermanos y hermanas, hacer, y lo que nos va a llevar a la desgracia, es que comencemos a subestimar aquello que a Dios no le agrada. Usted sabe que hay cosas que usted las puede juzgar que no están mal, y usted puede incluso justificarlas, y usted incluso se puede llenar de una jerga religiosa diciendo: es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo no tengo mala intención, Dios lo sabe. Sí, Dios sabe que usted se está permitiendo licencias que no debería. Alguien dijo en alguna ocasión algo que me llamó mucho la atención: Goliat, mientras era pequeñito, se podía dominar, pero el problema es que se dejó crecer a ese Goliat y después se convirtió en un tormento para los israelitas. Hay un momento, hermanos, en que la tentación se puede controlar. Hay un momento, hermanos, en que el pecado se puede controlar. Y eso es lo que el Señor le dice más adelante: vea esto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y viene el Señor y le dice: no obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Puedes controlarlo, Caín. Entonces, ¿qué debo de hacer para deshacerme de esa bestia? Deshacerme de esa fiera que me acecha. Lo que debemos de hacer es matarla de hambre. Debemos de matar de hambre a esa bestia que nos está acechando. No le demos más comida, no lo alimentemos para que se haga más fuerte. Es decir, lo que el apóstol Pablo tendrá que decir: los que estamos crucificados juntamente con Cristo, hemos muerto a nuestro pecado, hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa. La tarea de nosotros entonces es, estimados hermanos y hermanas, dejar que esta fiera se muera de hambre. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puedo hacer yo para controlar a esta fiera que nos acecha? Quiero compartir rápidamente, hermanos, al menos 4 principios que son fundamentales para que esa fiera se muera de hambre. La primera lección:
No se confíe de usted mismo. Usted quiere matar de hambre a esta bestia, no se confíe de usted mismo. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener una postura vigilante, como Jesús lo dijo. Velad y orad. ¿Para qué? Dijo Jesús. Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué dijo? Pero la carne es débil. Entonces, usted tiene que reconocer que áreas de su vida son débiles para usted. Si para usted, hermano, esa fiera le incita a desenfrenarse en la bebida alcohólica, usted tiene que reconocer en qué área es débil, y en su caso podría ser el alcoholismo. Usted tiene que reconocer, bueno, mi lucha siempre fue mi batalla contra el alcohol. Si para usted su debilidad fue el sexo desenfrenado antes de venir a Cristo, usted tiene que guardar restricciones. Todos, hermanos y hermanas, somos tentados en algo específico. Y toda tentación tiene como ruta y como meta llevarlo a usted a que usted peque. Usted tiene que saber en qué área es débil. Usted tiene que conocerse. Pero el peor peligro de los cristianos es que no conocemos a nuestro peor enemigo. Y curiosamente vive dentro de nosotros. Dormimos con él. Y no es su esposo, hermana, es usted. Su peor enemigo es usted mismo. Es usted misma. Entonces, cuán importante se hace que usted aprenda a conocer qué áreas son débiles en su vida. ¿Con qué está lucha? ¿Cuál es la tentación que más se presenta en su vida? Entonces, primer principio, no se confíe de usted mismo. No se tolere ciertas cosas que usted censuraría en otros hermanos. No, es que yo soy espiritual, soy muy maduro, tengo tantos años de estar en el evangelio, a mí esto no me afecta. Pregúntele a Abraham, que ya tenía varios años. Y mira, hermanos, en qué lío se metió cuando su esposa le dijo que se metiera con su sierva Agar. Ya era maduro. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Segundo principio, para matar de hambre a esta fiera llamada pecado: no sea complaciente y pasivo con esa fiera. No sea complaciente. Tiene que entender usted algo. Un puritano muy conocido del siglo XVIII dijo lo siguiente: o tú matas el pecado en tu vida, o el pecado te va a terminar matando a ti. Esto es una lucha. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos y hermanas, en esta lucha que tenemos, no podemos estar siempre en modo defensa. Hay que atacar. Nosotros no podemos encerrarnos en nuestra casa o aquí en la iglesia y decir: no, hermano, nos vamos a encerrar todos aquí para que nadie peque, y aquí vamos a vivir, aquí vamos a trabajar, aquí vamos a estar todos. No podemos encerrarnos entre cuatro paredes. Tenemos que salir al mundo. Pero en esa salida del mundo, en esa salida al mundo, tenemos que atacar el pecado. ¿Qué cosas podemos hacer? Si alguien, por ejemplo, es débil, se estimula con el pecado sexual desde antes de salir, configure su mente y diga: bueno, yo voy a controlar mi vista. Job, por ejemplo, un hombre piadoso que dice la Biblia que hacía sacrificios y holocaustos aún por si sus hijos habían pecado. Dice la Biblia que Job hizo pacto con sus ojos para no ver a ninguna virgen. Este hombre se anticipó, atacó su pecado. Pero muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, en vez de contrarrestar el pecado que nos acecha, lo estimulamos.
O dígame si no es cierto que cuando un adolescente, por ejemplo, mete una computadora en un lugar donde nadie lo ve, nos está exponiendo a un enorme peligro. O si usted comienza a charlar o a platicar con una persona que no es su esposo hasta a largas horas de la noche, dígame si no se está exponiendo al peligro. Todavía muchos de nosotros, quizás, hermanos, ocultamos ciertas cosas a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y sabe que en lo oculto muchas veces el pecado mina nuestra posición y nos tiende lazo. Entonces, hermanos y hermanas, no sea complaciente con aquellas cosas que son su debilidad. Restrínjase. Tercer elemento: la vida cristiana no fue diseñada para vivirla sola, sino que la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. Cuando usted se sienta débil, pida auxilio. Usted solo no puede. A veces, hermanos y hermanas, será necesario que de repente llame a un hermano maduro, espiritual, de su confianza, y le diga: hermano, por favor, ore por mí, estoy sintiéndome tentado. Y es necesario, hermano, y eso no tiene que ser motivo de vergüenza. No debe de ser motivo para que nos sintamos apenados. Todos necesitamos a quien pedir auxilio. Por eso es que la Biblia, fíjese que esto es interesante, solo en el Nuevo Testamento aparecen, hermanos y hermanas, alrededor, si no estoy mal, de 75 veces la expresión los unos por los otros. Porque la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. Cuando usted sienta debilidad, busque ayuda. Cuando usted sienta que hay algo con lo que no puede luchar, busque ayuda. La peor mentira que el diablo nos mete es: tú puedes solo. Esto solo te pasa a ti. Ya lo vas a superar, ya vas a ver. Y el ciclo del pecado muchas veces es: cometo pecado, le pido perdón a Dios, pero me quedo callado y sigo como que nada ha pasado. Se vuelve a presentar la tentación, cometo pecado, le pido perdón a Dios, me quedo callado y sigue otra vez el ciclo que nunca termina. Por eso, si queremos salir adelante, traigamos esa fiera a la luz, expongámosla en la luz. Si hemos pecado, hermanos y hermanas, la Biblia dice algo: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero se hace importante la confesión. Número 4, con lo que termino. Si queremos matar de hambre esa fiera, la Biblia nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esto es importante, porque si hay una área en nuestra vida que no está siendo llenada por Dios, ese espacio lo está ocupando alguien más. Se los he dicho en otras ocasiones, el concepto de vacío no existe. El concepto de vacío no existe. Si usted, por ejemplo, tiene una botella con agua y la vierte, derrama su líquido, rápidamente esa botella se va a llenar de oxígeno, pero vacía no va a quedar. Igualmente, si nosotros, hermanos y hermanas, solamente nos enfocamos en quitar ciertas cosas, pero no las sustituimos, y si no las llenamos con el Espíritu Santo, es muy probable que esa fiera nos siga acechando. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso, hermanos y hermanas, la gran diferencia entre el evangelio y la religión. Porque la religión se encarga de decirle a usted: no haga esto, no haga aquello, no haga aquí, no haga allá. Pero si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo muy tranquilamente nos dice: hijo, te estás permitiendo licencias que no deberías, no lo hagas. Por eso, hermanos y hermanas, cuán necesario es que tengamos una vida llena del Espíritu,
para que esa fiera se vaya de nosotros. A veces el diablo también se convierte en esa fiera, pero la palabra de Dios nos da una promesa, y esa dice: resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, hermanos y hermanas, no alimente esa fiera peligrosa, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Amén, hermanos. Como le digo, todos tenemos esa fiera dentro de nosotros. Hay que matarla de hambre. Mate de hambre esa fiera. Mate de hambre esa fiera. Y si aquí hay alguna persona que dice: mire, yo he intentado dejar este mal hábito, pero no he podido. Usted solo no lo va a poder hacer. Necesita al ayudador, necesita al Espíritu Santo. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted, y ese Espíritu Santo le da el poder para hacerle frente a su pecado, porque Él recrea en usted una nueva naturaleza, por la cual usted ya no vive esclavizado al mal. Y ese Jesús está aquí esta tarde, hermanos y hermanas. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. No necesita venir hasta acá al frente. El ponerse en pie simplemente es una señal para nosotros que usted desea entregarle su vida a Cristo. La verdad es que el peor enemigo con el que luchamos somos nosotros mismos, porque nuestra naturaleza está viciada, inclinada hacia el mal. Pero por eso el Señor nos provee de su Santo Espíritu para que podamos dominar nuestras bajas pasiones. Así que esta tarde, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, y con gusto oraremos por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que desee entregarle su vida a Jesús o desee reconciliarse? Y con gusto vamos a orar por usted. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero recordemos que mientras estemos en esta tierra y no seamos glorificados, todos estamos en esta lucha. Esto no es solamente de jóvenes o de adultos. Esta es una lucha de todos los que hemos conocido a Jesús. Frente a nosotros hay un camino de muerte y de vida. El camino de vida es cuando obedecemos al Espíritu y no alimentamos los deseos de la carne. El camino de muerte es cuando alimentamos a esa bestia, proveyéndole de deseos pecaminosos que tarde o temprano terminarán acechando nuestra vida, apresándonos y devorándonos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que Dios nos ayude para alimentar el Espíritu por medio de estas verdades que hemos aprendido. Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor amado, a ser obedientes a tu palabra, a no alimentar los deseos de la carne, sino, Señor, a alimentar la vida en el Espíritu. Señor, ayuda a cada creyente para que sea el modelo de lo que un cristiano rejuvenecido por tu Espíritu es capaz de hacer frente a la tentación. Por favor, bendito Dios, concédenos entonces el ser fortalecidos por tu Espíritu. Ayúdanos a pedir auxilio, Señor, cuando no podamos. Ayúdanos, Señor, a no ser complacientes con aquellas áreas que no podemos controlar. Y ayúdanos a reconocer, Señor, cuáles son nuestras zonas de peligro, para evitar estar ahí. Te lo pedimos, bendito Dios, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, al Señor?